Acá también en este parque conseguimos canecas de plástico, como pueden ver, también para su larga duración. 16, había alrededor de 6.000 canecas del modelo antiguo por cada 1.250 habitantes. Luego de 4 años ya que están instaladas estas canecas por toda Bogotá, se ha presentado un problema en los últimos días que está creando mucha polémica, y es que estas canecas están lastimando a las mascotas, a los perros. Muchachones, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy te traigo otro video interesante, como son todos los de mi canal. Y es que bueno, hace días se ha creado polémica, como lo viste acá en el título del video, de estas canecas que están siendo llamadas las canecas asesinas. ¿Y por qué? Bueno, sencillamente porque estas canecas están creando daños a los perros, a las mascotas. Ha habido varios tipos de denuncias y varios casos respecto a estas canecas o papeleras. Así que si esto te parece interesante, quédate hasta el final del video. Y es que a principios del año 2019, cuando mandaba Enrique Peñalosa, fueron instaladas lo que fue alrededor de toda Bogotá estas canecas. Unas 80.000, más de 80.000 fueron instaladas, y el órgano encargado fue la UAS, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, y se instalaron con la finalidad de minimizar el problema de lo que era la basura en las calles en la ciudad de Bogotá. Y las características de estas canecas es que son de acero inoxidable para su larga duración, y la mayoría cuenta con unas tapas para que los residuos no se mojen. No sé por qué en este parque no lo tienen. Y son dos canecas, una para material reciclable y otra para no reciclable, que por lo que veo aquí no tienen las etiquetas. No sé por qué tampoco no las poseen. Así que mira, te sigo hablando de estas canecas que están creando problemas a la comunidad acá en Bogotá. Acá también en este parque conseguimos canecas de plástico, como pueden ver, también para su larga duración. Y bueno, esto ya que las antiguas canecas eran de color verde, eran de metal, de hierro, y con la constante lluvia de acá de Bogotá obviamente se oxidaban. Estas por eso se cambiaron a lo que fue acero inoxidable y a plástico. Y como dato curioso de estas canecas, te digo que si estas más de 80.000 canecas se colocan en línea recta, cubrirían la distancia que hay entre Bogotá y Madrid, España. Así que bueno, dato curioso e interesante. ¿Quiénes pagan estas canecas? ¿De dónde salió la inversión para instalar estas más de 80.000 canecas por toda Bogotá? Y es que bueno, el 32,08% de estas canecas lo paga el usuario, como tú que estás viendo este video, mediante la factura del aseo, mientras que el 67,92% es pagado por los operadores responsables de estas canecas. Así que bueno, interesante. Apuesto que no lo sabías, que de la factura de tu aseo sale o salió la inversión para estas canecas. Otro datico curioso que te tengo es que en el año 2016 había alrededor de 6.000 canecas del modelo antiguo por cada 1.250 habitantes. Estas canecas, como te dije, ya eran individuales de color verde y hechas de metal, las cuales bueno, con la constante lluvia, como te dije ya, de Bogotá, que acá llueve casi que todos los días, no fue buena inversión, porque como eran de metal producían lo que era óxido, y bueno, digamos que la plática ahí se perdió. En cambio, en el año 2019, cuando se instalaron estas canecas, se promediaron alrededor de 80.736 canecas por cada 90 habitantes acá en la ciudad de Bogotá. Así que si no sabías esto, bueno, dato curioso también para lo que son estas canecas.
Y antes de continuar con el video, te invito a que te suscribas acá abajo en el botón rojo, le des like a este video, actives la campanita de YouTube para que te avise cuando yo suba un nuevo video, y lo más importante, compartir este video con todos tus amigos. Bueno, como ya te vengo comentando, encontramos dos modelos de canecas, las de acero inoxidable, que es esta, y la de plástico, que ya te mostré. Y estas de acero inoxidable son para lugares con mayor tráfico peatonal, y la de plástico para espacios residenciales o parque. Aquí, bueno, aquí encontramos una sola de plástico, por lo que pude recorrer el parque, y las demás sí son de acero inoxidable. De hecho, la mayoría que yo he visto por toda Bogotá son de acero inoxidable. Son muy pocas las que se consiguen, en los lugares donde se consigue las de plástico. Y dicho todo esto, de un poco el contexto de dónde salieron estas canecas, cómo fue que se instalaron, luego de 4 años ya que están instaladas estas canecas por toda Bogotá, se ha presentado un problema en los últimos días que está creando mucha polémica, y es que estas canecas están lastimando a las mascotas, a los perros. Y bueno, tú dirás, pero ¿cómo una simple caneca va a lastimar a un cachorro, a un perro, a un animal? Y es que bueno, simplemente estas canecas tienen un diseño que se ha llamado, han dicho que es un error de diseño, pero yo creo que antes de instalar estas canecas se hizo un diseño previo, el cual fue aprobado por el ente regulador. Y bueno, luego de 4 años es que están produciendo daño a las mascotas, y sencillamente es este simple tornillo que ustedes ven acá. De hecho, bueno, este sí se siente un poco filoso. Este es el seguro de la caneca, si se pueden fijar ahí. Esto se ala, y esto es lo que está produciendo lástimas a los cachorros que pasan por acá. Y esto, obviamente, como es un objeto fijo, les produce cortaduras a los animales. Por acá podemos ver la otra, también se ve que está algo sobresalido, y fíjense, ¿ve? De hecho, esto en esta sí se siente que pudiera estar algo cortante, algo de filo, para si una mascota pasa por allí rápidamente, un perro, obviamente claramente le va a crear una herida. Y es que ya van más de 400 casos en menos de 15 días donde los cachorros han tenido que estar en cirugía por largas horas. Y bueno, esto el ente regulador no ha sabido dar respuesta, porque dice que simplemente no tienen presupuesto para resolver este problema, como quien dice, que es un problema que salió a última hora, y ellos no tienen presupuesto para solventar estas cosas de los perritos, de los animales. Así que bueno, la colectividad está muy molesta. Aquí vemos otra de las canecas, y también se puede ver que están sobresalidos, y fíjense aquí también está sobresalido. Y esto es lo que realmente está produciendo el daño a los animalitos como tal. Así que cuéntame si tú sabías de esta problemática. Te dejo aquí la casilla de comentarios para que comentes y me digas qué solución se puede brindar o se puede dar. También lo que es la comunidad, como el ente regulador no ha dado respuesta, que ha hecho la comunidad de las localidades de Suba, de las localidades de Madrid, que es donde se han visto más casos de estos animalitos. Y es que ellos mismos han tapado ese tornillo con lo que es
pelotas de tenis y masa epóxica, o le ponen otro elemento para evitar que los animalitos cuando pasen por allí se lastimen. Así que bueno, muchachones, llegamos al final de este video por el día de hoy, un poco corto pero muy informativo. Así que bueno, cualquier comentario que quieras dejar aquí abajo en la casilla de comentarios. Suscríbete si aún no lo has hecho acá abajo en el botón rojo que tienes. Dale like a este video. Mi nombre es Josfer Morales, me dicen Jos, y será hasta un nuevo video.